Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Mi nombre es Tomás Quesada Silva. Es un gusto, es un honor, un placer nuevamente compartir la palabra de Dios hoy lunes 6 de diciembre del 2021 a través del evangelista, a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 17 al 25. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir el gran poder, esa fuerza. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga en esta mañana. Ven, Espíritu de Dios. Ven con tu amor. Ven con tus dones, con tus carismas y abre mi entendimiento. Abre mi corazón para poder vivir, para poder poner en práctica la bendita palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido seas, bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios viene a hablarnos a ti y a mí, a nuestro corazón, a nuestra alma. Hoy la palabra de Dios viene con esa alegría, viene con esa fuerza para que si tú estás caído, si tú estás ahí tirado, hoy la palabra de Dios, si tú le crees, si tú le tienes fe, hoy te va a levantar por tu fe. Porque si tenemos fe, grandes maravillas van a suceder. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 17 al 25. Un día que estaba enseñando, había sentado algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al terrado. Le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa palabra tan más grandiosa. Esto nos debe de animar. Esto nos debe de decir: esto necesitaba en mi vida. ¿Por qué? Porque quizás tú y yo somos ese paralítico. ¿Qué es un paralítico? Un paralítico es el que está tirado ahí en una camilla. Un paralítico es el que está allá en un rincón. Un paralítico es el que está ahí en el suelo, tirado, sin esperanza, sin alegría, sin aliento. Quizás hasta con depresión. Quizás estás así en este momento, como ese paralítico. Pero aquí lo más importante, dice la palabra de Dios, que Jesús estaba en un lugar. Yo me imagino en una casa ahí enseñando. Había mucha gente alrededor. Había, dice la palabra de Dios, los escribas, los maestros de la ley. Y ahí estaba Jesús enseñándoles. ¿Qué pasó? Aquí hay algo muy importante. De que quizás el paralítico había escuchado, porque no estaba sordo. Pienso yo que no estaba sordo. Pienso yo que no hablaba. Quizás no se podía mover. Estaba inmóvil, pero sí podía escuchar y hablar.
y quizás escuchó que Jesús estaba en aquel lugar y quizás él le habló a sus amigos, a los que estaban ahí a su alrededor. Yo me imagino que el paralítico le dijo, por favor, lléveme ante Jesús. Yo sé que él puede curarme, yo sé que él me puede levantar de esta situación, de este problema, de esta enfermedad. Llévenme con Jesús, por favor. Yo me imagino a ese paralítico que les dijo a sus amigos. Y lo más importante, que para poderlo llevar a Jesús, los amigos lo llevaron en una camilla, dice la palabra de Dios. Fíjate nada más, qué importante es tener amistad, qué importante hacer amistades con los demás, porque no sabemos cuándo se nos vaya a ofrecer. Y dice la palabra de Dios que estos amigos lo llevaron a ese lugar, quizás era una casa, y miraron mucha gente y no podían meterlo. Y yo me imagino los amigos que han dicho, ahora ¿qué vamos a hacer? No nos dejan pasar. Yo me imagino que alguno ha de haber sido un mexicano, ¿verdad? Que se le ocurrió, ¿saben qué? Subámoslo por el techo. ¿Pero cómo? Ha de haber sido otra persona. No, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo lo vamos a meter? No importa, vamos a tumbar el techo. Lo importante es de que Jesús cure a nuestro amigo, lo cure de esa parálisis. Y no les importó, fíjate nada más. Dice la palabra de Dios que lo introdujeron, quitaron la teja y lo dejaron a los pies de Jesús. Esa es una verdadera amistad. Esa es una verdadera amistad que está contigo en las buenas y en las malas. Qué hermoso tener unos amigos así. Y dice la palabra de Dios que lo pusieron delante de Jesús. Y viendo Jesús la fe, fíjate bien, que tenían, o sea, Jesús miró la fe de los amigos. Por eso es importante tener fe, animar al que está caído, animar, dar esa palabra de aliento. De esa forma podemos tú también levantarlo de esa parálisis, quizás de depresión. Y Jesús, viendo la fe de estos hombres, fíjate bien lo que causó, lo que provocó, lo que tiene poder, la fe. Le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Ah, caray, pero ¿por qué si está enfermo? Pero Jesús miró que su corazón, que su alma estaba paralizada también por el pecado. Porque el pecado paraliza, el pecado encadena. Y Jesús le importó primero el corazón, el alma, no el cuerpo quizás. El cuerpo después se lo daría sanándolo, curándolo. Pero fíjate bien, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. ¿Y qué pasó? Ahí estaban unos fariseos, unos escribas, y empezaron a murmurar y decían, ¿quién es este que está blasfemando? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede decir que él tiene el poder de perdonar pecados si solamente Dios es el que perdona? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, fíjate bien, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? Jesús conoce nuestro corazón, Jesús conoce nuestros pensamientos. Y les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues Jesús les dio una lección a estos fariseos, a estos escribas. No solamente le perdonó sus pecados, sino que le dijo, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra y poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hoy Jesús te dice a ti también, levántate de donde estás. Si estás en una depresión, ánimo, Jesús te ama. Si tienes algún problema que no te deja caminar, si tienes alguna enfermedad que te hace inmóvil, Jesús te dice, levántate, ánimo, toma tu camilla. Créele a Jesús, créele a la palabra de Dios, acércate al sacramento de reconciliación. Quizás tú y yo estamos pasando por una parálisis espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos tiene paralizados, porque el pecado no nos deja ir al confesionario a pedirle perdón a Dios a través del sacerdote. El sacerdote es un instrumento nada más. El sacerdote no perdona, el que perdona es Cristo Jesús. No te creas de lo que te dicen por ahí. ¿Cómo te vas a ir a confesar con un hombre? ¿Cómo vas a ir con ese sacerdote? No hagas caso. Si tú quieres salir de esa parálisis, ve al sacramento de reconciliación. Ve y pídele perdón a Dios, porque el que te va a perdonar
es Dios, es Jesús, no el sacerdote. El sacerdote, solamente el canal para perdonar, para curar. Y Jesús no solamente perdona, como le dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús cura, hermano. Cuando vamos al sacramento, cura el alma también. Y si es alguna enfermedad, créeme, ha habido muchos testimonios que también ahí Jesús cura de su enfermedad física. Yo te invito que te acerques, nos acerquemos al sacramento de reconciliación y tengamos fe. Y tengamos fe en Jesús de que Él tiene poder para perdonar pecados y curar. Y al instante dice la palabra de Dios que delante de ellos tomó ese paralítico la camilla en que yacía y se fue a casa glorificando a Dios. ¡Qué hermoso! Se levantó ese paralítico, tomó su camilla, es decir, aquí no dejo nada, todo lo que me estaba estorbando lo voy a tirar, lo voy a quemar, y se fue a su casa, ¿cómo? Glorificando a Dios. Y tú y yo tenemos que glorificar a Dios todos los días de nuestra vida. Y acerquémonos al sacramento de reconciliación y vas a mirar las maravillas, vas a mirar el poder de Dios ahí, porque te va a perdonar tus pecados y te va a sanar. Dios te bendiga. Y así vamos a ir glorificando a Dios. Bendiciones. Feliz día. Que la pases.